Don Pedro Gualteros, un personaje que queremos que todo mundo conozca, que quienes nos ven sepan quién es Pedro Gualteros. Nacido en un pueblito de Santander. Buenas tardes. ¿Cómo se llama el pueblito? Suaita se llama. ¿Cuántos hermanos son? Somos 3 mujeres, 3 hombres y yo. Ah, qué bien. Ah, genial. Don Pedro, ¿siempre vivió en Suaita? Usted en Suaita cuando pequeño estudió la primaria nomás, ¿cierto? La primaria, sí. La primaria. ¿Y después salió a vocear la prensa o cómo hacía? No, pero en Suaita. En Suaita. Yo era voceador de prensa, voceador del cine, Ah, también. de Viruta y Capulina, ¿Cómo así que voceador del cine? A ver, explíqueme eso. porque en ese tiempo hay un teatro allá abajo, había un teatro que ya lo tumbaron y todos los domingos llegaba el cine. Ellos llevaban unos cartelitos donde anunciaban la película del día, y Drácula y Viruta y Capulina, El Gordo y el Flaco, eran las películas de la época. Entonces a mí me daban los volantes para yo repartirlos. En esa época eran en blanco y negro, entonces yo gritaba. Pero le pagaban por eso, claro, sí. le Y pagaban. no me pagaban, sino que yo por ver la película Ah, entraba a cine. entraba a cine. Gratis Entonces y feliz. era el que entraba y salía. Don Pedro, esa vida en Suaita, ¿hasta los cuántos años fue? Por ahí como hasta los 11 años seguramente. ¿Y usted 11, qué 12. hizo después? ¿Para dónde se fue? Me extraditaron. ¿Cómo dije? Me extraditaron. Me extraditaron para Bogotá. Mi mamá me trajo, afortunadamente. Me trajo y estuve. Mi mamá trabajaba por ahí haciendo aseo y esas cosas de hogar. ¿Y usted qué se puso a hacer en Bogotá? ¿Ella lo trajo solo a usted o a los otros hermanos Nos fue también? trayendo uno por uno a medida que tenía oportunidad porque el exceso de escasez. El aseo en las casas, en almacenes, en empresas. ¿Y usted qué empezó a hacer? Me dejó inicialmente en un restaurante donde tenía que hacer de todo, lavar y planchar de todo, hacer aseo, lavar ollas. ¿Y usted cuántos estar años en la tenía? portería, 12, 13 12, años. 11, 12, como de 12 años en adelante. Ya no estudiaba. No, la situación no dejó estudiar. Luego, ¿empezó usted también a ser boxeador o...? No, aquí en Bogotá no hubo boxeo, no hubo nada de eso, no hubo boxeador ni no hubo nada de Entonces, ¿qué eso. se dedicó a hacer? Además del restaurante. Pues desgraciadamente pues tocaba ahí porque la necesidad era muy amena y por la edad tampoco me recibían en ninguna parte. Cuando ya fue mayor de edad, ¿usted qué pensó? ¿Qué quería hacer? ¿Usted fue zapatero? Sí, claro. ¿Empezó a ser zapatero? No, primero cuando ya me recibieron en una empresa, un amigo, por medio de un amigo, me dieron trabajo en una constructora como ayudante de construcción. Ajá. Poner ladrillos, No, alcanzar más bien, no poner. alcanzar. Alcánceme el martillo, alcánceme tal, alcánceme. ¿Y le pagaban bien por eso o nada? El mínimo de la época. Y eso se lo llevaba usted a su mamá. Eran como 19 pesos al mes, me parece, algo así, o diarios, no me acuerdo. Y ya después nos recogimos todos y ya fueron trayendo los otros hermanos y ya nos acomodamos todos en un apartamentico muy pequeño y ahí sí ya tocaba llevar para la casa. ¿Y entonces qué empezó a hacer? ¿Zapatería o empezó a hacer otra cosa? Ayudante de construcción. Siguió ayudante de construcción. Como unos 3 o 5 años, 4 5 años. ¿Y después qué hizo? De ahí sí ya un amigo me enganchó por ahí a trabajar en una fábrica de calzado pero también como alcanza cosas, Sí. ¿no? Porque yo no sabía nada. Entonces yo eso era lo que hacía. Entonces ya aprendí y ya empecé a ganar como profesional del gremio. Claro, en esa época era simplemente zapatero. Sí, no. Y después, de ahí pues ya cambié la situación con el tiempo.
pero con el tiempo usted conoció a su señora en Bogotá, pero todavía no. ¿Tuvo más novias? Claro, todas ¿Sí? las que se imagine. ¿Ah, sí? Era que en ese tiempo era la época del rock and roll, del Elvis Entonces, Presley y todo eso. Y sacaba platica para ir a rumbear. Sí, porque en las zapaterías ya yo me ganaba 19 pesos. Creo que era el mínimo de la época. Ajá. Y yo en la zapatería me ganaba como 10 veces esos 19 pesos. Entonces era demasiada plata. Pues cómo sería que a los 18 años yo alcancé y pude comprar una moto Yamaha de la época con melenudo Ah, caramba. Y- Y la música de Elvis Presley, de los y Beatles. las pintas, ¿no? Sí. Las camisas de cuello Sí, largo aquí, cuello largo bota y campana. bota campana y a bailar con las y a nenas. bailar con las nenas. No, eso era un carnaval. Entonces, y en moto peor. Ah, no, claro. Don Pedro, después de la zapatería, ¿siguió haciendo algo o cambió? Sí cambié, porque en un día yo tenía un gran amigo y desgraciadamente lo mataron. Ujú. Entonces otro amigo me dijo, mataron a fulano de tal, ¿cómo así? Entonces yo fui al entierro, y en ese entierro, ese amigo que me llamó, que me avisó, me presentó a mi señora. Entonces, pues la china estaba como bonita y agraciada. Y resultamos, Pero ella vendía libros, vendía revistas, ¿no? trabajaba con el señor Vendía revistas. con el señor que me avisó, con él trabajaba. Ella vendía revistas en los buses, en algún sitio. Ella siempre ha sido todera, ella vendía en los buses, en las calles, en los almacenes. Y si no me En equivoco, los pueblos. también limpiaba vidrios de los carros. También de más niña, ella no. Más Pero niña. en su infancia lo hizo. Sí, porque también, irónicamente, vivimos los dos como la misma crónica, digámoslo, Sí. de la infancia. Ella en su casa, yo en la mía, pero más o menos La pobreza. la misma pobreza. La pobreza, pero usted El- pensando en grande. El exceso de pobreza, sí. Y usted pensaba en grande. Pues toda la vida, yo creo que todos Y cuando pensamos ya en la grande. conoció y que ella vendía revistas, vendía libros, usted lo que hizo fue decir, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una librería, vamos a hacer algo. No, porque yo como estaba en mi taller, yo ya tenía mi taller de zapatería, ya no era empleado. Ya era suyo. Ya era mío. Ya era suyo, entonces yo soy zapatero. Aprendí el arte, monté mi pequeña empresa y pequeño taller ahí, no empresa, sino un Sí. pequeño chuzo, digámoslo, Ajá. como en el castellano nuestro. Y eso le empezó Y allá. entonces Usted ya empezó a tener empleados. Sí, ahí era donde andaba yo en las motos y eso. Entonces yo tenía 2 empleados, yo ya me movía y recogía plática. Tuve una época entre los 18 y los 22 años en que fui como una especie de taur, jugador de naipe. No me diga, se puso a jugar la platica. Sí, yo aprendí por ahí mis mañas y jugaba la plata. Y ganaba. Y claro, yo aprendí fue para ganar, no para perder. Siempre quiso ganar y siempre estuvo Sí, dispuesto pero a ganar. claro, con una media trampa, pero ganaba. Ah, caramba, usted era tramposo, don Pedro. Claro, de la época sí, de los Bien. 18, 22 años más Ajá. o menos, Y lo importante era ganar. Ganar. Como fuera. como fuera había que ganar. Ajá. ¿Y cómo empezó lo de los libros? ¿A comprarle usted a los que tenían empresa grande? ¿O cómo hizo? No, nosotros con mi señora, ella como sabía cómo era que se vendían porque yo no tenía ni idea. Pero antes de eso, antes de los libros y todo eso, ¿ya tenían los niños? No, nada. Todavía no. Ella era una china de 17 años. Y usted tenía 22. No, y todavía no estaban pensando, ya era todavía- más porque, pero no se habían casado y porque estaban eran le muy estoy novios. contando eso es de cuando yo tenía entre 18 y 22 años, es cuando yo estaba solo. Porque yo a ella la conocí en el año 90. Usted no Tenía- quería casarse. Usted Ni quería me- ser libre, volar. Claro, yo no. Usted, Sí. usted nació para ser libre. Sí. Libre, libre. ¿Y cómo lo agarró?
¿Esa señora cómo lo agarró? Yo no me explico cómo se dio sus mañas y me agarró. Y entonces, ¿en qué año fue el matrimonio? ¿Cuándo se casaron? No, pues increíblemente yo no me he casado. Ajá. Sigo siendo soltero afortunadamente. Sigue siendo. Y entonces empezaron a nacer los hijos. Sebastián fue el primero, Camila, Camila la primera, luego Sebastián y la última Gabriela. Gabriela. Camila, esa niña, bueno, ya es una mujer que hace muchas cosas, es independiente, pero es un orgullo suyo, lo mismo que Sebastián. Sí, claro. ¿Se siente usted orgulloso de los dos? Porque los dos... De los tres. No, pero bueno, sí, Bueno, de de los los tres, dos, pero... sí, luego la otra. Tres. Porque la chiquitina todavía está en bachillerato, apenas está empezando. Está empezando, terminando la primaria. Sí, terminando la primaria. Está de 9 añitos, ¿es? 10 añitos, algo así. Tiene más para 11. Entonces, Camila y Sebastián en este momento han hecho lo que hizo su papá, ser exitosos, ¿sí o no? Van por el camino, El camino la línea correcto. recta, sí. Don Pedro, ya vamos a hacer un pequeño receso y regresamos al calor de un café aquí con usted. Con mucho gusto. Gracias. Usted no sabe quién soy yo soy John Velasco, soy diseñador visual de profesión y artista de papel por vocación. Yo desarrollo técnicas de origami y papercraft. Ambas son manejo de papel, cartón y materiales similares en los cuales se puedan doblar. Me dedico a esto desde hace aproximadamente 8 años y todo surge por la inquietud de conocer pues un poco más del origami. Fue más como por cuestión de la universidad en donde nos pusieron a hacer un trabajo de razonamiento lógico y de ahí empieza como todo este arte por empezar a aprender, a investigar hasta que llega desde el origami hasta el papercraft como la parte en que se da más la libertad de crear. Bueno, yo realizo figuras, más que todo son animales, es lo que a la gente le interesa y es también como a mí lo que me apasiona hacer. Generalmente hago mucho es elefantes, ciervos, aves. Todos estos procesos de elaboración son muy independientes en cuanto al origami y al papercraft. El origami es porque solamente es con una sola hoja de papel que se pueden realizar varias figuras. Una sola figura, entonces con una sola hoja cuadrada puedo crear desde un cubo hasta digamos un dragón con las alas, las garras. Y el papercraft primero se hace en digital, un modelo en 3D con medidas, después se imprime y ya se recorta, se dobla, se pega y se pinta. Tiene cierto nivel de trabajo porque tanto como esta máscara que son 4 piezas que se realizan, estas ya son aproximadamente 12. Bueno, la obra más compleja yo creo que fue un barranquero que hice para un restaurante que se llama Cultivar. El barranquero hay que tener en cuenta muchas características como son la cola en péndulo, la parte de la combinación de los colores. Entonces era muy complejo porque debía mantener una técnica así poligonal que sea muy sencilla, muy minimalista, pero que aún así con todas las formas y colores al instante uno se dará cuenta que es un barranquero. Entonces es como la parte más difícil de llegar a que una persona con tan solo verlo sepa qué es sin necesidad de decirse. De igual forma, si quieren conocer más sobre mi trabajo pueden visitar en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Plegado. Y de igual forma, si me quieren contactar por WhatsApp en 321-721-1128, pueden ver otras cosas que he hecho muy independiente, no solamente animales sino otras obras, otros productos, y si tienen alguna inquietud de algo que quieran hacer, con gusto. Cuando nació Camila, ¿usted qué pensó? No, es que cuando Ya tenía platica, cuando ella ya nació, ya está bien. ya habían libros. ¿Ya había libros? ¿Ya había una librería? Sí, ¿Ya había. estaba de lectura chiquitica? No, la lectura no existía todavía No existía. en la parte mía, pero en la parte
de la sociedad sí estaba. Usted tenía una sociedad con unos grandes empresarios. Ellos la tenían, Dilectura existía en nombre de ellos. Y entonces como usted ahí está pegadito. Yo me volví competencia de ellos, entonces me acogieron. ¿Por qué se volvió competencia? Porque ellos eran los que compraban lo que empezamos comprando lo que nadie compraba. O sea, ellos compraban lo que muchas revistas, muchos libros que ya lo desechaban en esa época había mucho. Entre comillas lo llamaba mucha gente que el mugrecito. El mugrecito. Entonces o sea, esto no sirve. Ellos lo compraban por kilos y yo también lo compraba por kilos, por toneladas. Y entonces mi señora Yané, ella no le tiene miedo ni a las cámaras, ni a la gente, ni a hablar, ni a nada. Entonces yo le dije, busquémonos un poco de gente esa que hay vaciada por ahí, pongámoslas a trabajar. Entonces ya por ahí buscando chinos de la época y ella les daba doctrina de cómo vender y cómo vender, porque el amigo que me invitó al entierro del amigo le dio doctrina a ella y ella aprendió muy bien el arte. Entonces ella los organizaba, los enseñaba y yo les daba la mercancía. Afortunadamente o desafortunadamente para muchos, la marihuana, el vicio, la sinvergüencería callejera y todo eso nos ayudaba a nosotros. Porque el vendedor de la calle llega a las 7 de la mañana a la casa con 5.000 pesos de la época, compraba unos libros y se iba a venderlos en los buses. A las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana volvía y ya compraba 20.000, con 20.000 pesos. A las 2 de la tarde volvía, compraba 40 o 50. Y así fue como empezó usted. Y así ganaban y por la noche se la tiraban en vicio, se la malgastaban en vicio, claro, en billares y en otras. ¿Usted ya en ese momento ya dejó el juego? Ya no jugaba porque yo jugué. ¿Ya usted dejó el juego, ya dejó las cartas? Yo apenas jugué como 4 años y un día me metí en un lito ahí más o menos que no me gustó y dije no más. ¿Y se dio cuenta de que necesitaba guardar dinero? Eso fue en la juventud, entonces ya ahí no se puede seguir haciendo esto porque en esa época estaba empezando el cuento de Pablo Escobar y toda esa vaina, se estaba poniendo caliente la ciudad y entonces ya no juguemos más, no. Entonces nació Camila, luego Sebastián, y bueno, y Sebastián y empezaron a estudiar la primaria, el bachillerato, usted se sentía feliz y lógico, la librería iba creciendo. Sí, ahí empezó. Cuando nació Camila se dieron un poco de negocio, una serie de negocios muy importantes. Entonces yo le decía a mis amigos, les presento a mi hija, que entre comillas nació y viene con el pan debajo del brazo, porque nació ella y fue como una bendición, porque los negocios se dieron, porque se iban dando muchas cosas buenas. Pude comprar mi casa en Bogotá, compró su casa, sí, y también compró Dislectura a los que tenían Dislectura. Pero ya después, eso fue ya después. Ajá. Entonces los amigos me llamaron y dijeron, no, en lugar de hacer competencia, ¿por qué no únase a la sociedad? Imagínense, yo compré esa sociedad en 10 millones de pesos. Me pidieron 10 millones por hacerme socio. Y eran 2, o sea, ya 5. La sociedad valía 15 millones. Entonces me dijeron, ¿y usted es el socio? Hágase cargo de la sociedad. Administre. ¿Solo administre? Sí. Pero nada de cómprenos, todavía no. No. Todavía no. Yo administré y cuando yo recibí esa sociedad valió 15 millones. Entonces me dijeron, compre la sociedad porque mi socio, el de La Plata, dijo, compre la sociedad. Pues no el de La Plata, sino el que era más cuerdo. No quiero decir que el otro sea loco. No. Compren la sociedad. Le dije, ¿con qué les compro? Yo no tengo plata. Y con lo que le estaban pidiendo. Ahí todavía no se sabía el monto. Entonces, y bueno, ¿y cuánto sería el negocio? ¿Cómo sería? Entonces, acordaron que eso valía la sociedad. Entonces yo le dije, no, pues más bien denme mi parte y yo me doy. No nos interesa.
O nos compra o nos compra, O sigue ahí. pero ahí se queda ahí. Entonces, pues tocó, le dije, bueno, ¿cuánta plata, cómo hacemos? ¿Y cuánta plata cree que nos puede dar de cota? Le dije, la única manera es que yo les dé una cota muy pequeña y me den oportunidad de pagarle mensual. ¿Y eso fue durante cuánto tiempo? ¿Cuántos años duró pagando usted? Yo no sé, pero como unos 4 años también. Y ya terminó todo y siguió de lectura de don Sí. Pedro Gualteros y doña Janet. Eso. Así. Esa es. Y se sienten felices. Y hay algo muy importante. ¿De dónde nació la palabra outlet? Y vamos a hacer un outlet en Bogotá, vamos a hacer un outlet en Pasto, en Neiva. ¿De dónde salió usted con esa locura? Lo que pasa es que como yo participo en la Feria del Libro Internacional del Libro en Bogotá, entonces todos los años llegaba la gente quejándose de las editoriales. Que aquí sí se puede comprar porque es barato, que aquí sí se puede comprar porque está económico, estos sí son precios de feria. Entonces yo dije, pues vamos a trasladar esto a los pueblos, a ver si es cierto. Y de ahí nació el gran aule de los libros. Le voy a preguntar por un personaje del cual me gustaría que usted me empapara un poquitico. Se llama Iván Gutiérrez Izaza. ¿Cómo lo conoció? Ese señor es muy querido y muy chistoso y muy agradable, y hay unas anécdotas muy buenas con él, porque yo cuando estaba él me conoció también cuando era muy joven, pero yo ya andaba con mi mujer y ya vendía libros. Entonces yo andaba golpeando en las editoriales, en las librerías, donde hubiera algo para vender yo, que yo compraba era los sobrantes editoriales, ¿no? Sí. Entonces un día llegué a la oficina de don Iván Gutiérrez, que queda ahí en el Centro Empresarial Dorado, En el Dorado. en Los claro, Álamos. En el Dorado. y Pero hace muchos años, don sí, Pedro. eso hace como 30 y algo, como 40, 30 algo años, así. ¿no? Como, Sí, algo, 40. Cerca de 30 años. Sí. O algo más. Y hablé con él. Y que si tenía, que si no sé, que si había salditos, que qué material tenía por ahí. Y me ofreció unos cuenticos de Mickey Mouse, los cómics, la Pantera Rosa, todo eso que tenía. Incluso por ahí hay todavía eso, pero no de los de él, sino otras compras que he hecho. Y él me ofreció un montón de cómics que tenía. Dijo, ahí tengo todos esos cómics, se los doy barato. Le dije, don Iván, yo se los puedo comprar, pero yo no tengo plata. Yo puedo comprarle lotecitos por ahí de a 100.000, de a 200.000 pesitos cada vez que haya. Sí. Y vengo y cargo 100.000 lo que me pueda vender y voy y vuelvo al otro día, a los Ajá. 8 días. Y entonces le compré todos los cómics como en unos 2 meses, de etapas cortas. Yo empacaba esos cómics en una bolsita y los mandaba para los buses. Y vendía paquete como a 1.000 pesos. Y desde ahí empezó la amistad con Iván Gutiérrez Y Izaza. ahí nació, y después todo lo que él producía, Claro. las revistas. Y entonces nos venimos para Armenia, pero resulta que muy difícil hacer el outlet en Armenia. No, es que- Desde marzo estamos luchando para que en Armenia hubiera esto que estamos viendo hoy. Y en estos días hemos estado teniendo aquí el outlet de libros de dislectura. Por eso, sí, por eso es que el día que usted me llamó y me escribió y me dijo, lamentablemente hice todo el esfuerzo para que el aula estuviera en Armenia y lamentablemente no se pudo hacer. Tocará el año entrante. Entonces yo dije, pero ¿cómo nos vamos a Sí. dejar? Sí, fue así porque acuérdese con el secretario de Educación. Por eso, el secretario de Educación allá fue a decirme que necesitaba un poco de millones para el sitio, que no me dijo cuánto, o sea, no me estaba pidiendo plata él, sino que el arriendo valía un poco plata, que era muy costoso, que yo no sé qué. No, eso no, porque uno vendiendo libros a estos precios y para pagar un arriendo de esos, Y porque él nunca luego, me dijo pues, cuánto. Algunos colegios, algunas entidades, el centro de convenciones fue Y difícil. camine por un lado y Sí, no, llame, no, llame, no le llame, niego y eso. nada. Sí, claro. Eso. No lo niego. Entonces- hasta cuando usted me dio la lucecita y Hasta- me dijo, Manuel, Me llamó en esos días, me llama esta niña Greti de aquí Greti, del centro comercial y me dice que si quería hacer el evento, que ahí estaba a la disposición. Entonces me manda el plano. la foto de eso y El plano del parqueadero. y no, ese es, ya está hecho. Y cuando usted me puso a hacer vueltas le dije, porque me hágame el dijo, favor, "Míralo". Manuelito, vaya y míreme eso, porque como me han dicho que era un simple pasillo,
Cuando vengo y miro semejante maravilla, ¿Cómo se ha sentido en Armenia? divinamente, mejor que nunca. ¿Cómo ha sentido usted este outlet en Armenia? ¿Cómo han vivido sus compañeros de trabajo? Doña Janet, ¿cómo han vivido ellos aquí? Como han vivido, pues preocupados de que no podamos atender a todo este montón de gente que está aquí. Se nos colapsó. Don Pedro, Dislectura en Bogotá, ¿qué dirección tiene? ¿Qué teléfono tiene? ¿Cómo pueden localizar en Bogotá? Eso es muy fácil. Estamos ubicados en San Victorino, en la carrera 12, número 1334, en el teléfono 283-8430 y en el celular 310-293-7566. Una librería en Bogotá que se llama Dislectura, pero que si usted mira hay 7 pisos hacia arriba, llenos de libros. Y todos están a reventar, por eso estamos haciendo estos 7 recorridos. pisos de libros. Y me contaron los pajaritos que en estos días llega de España llegan más libros. De Sí, España. porque tenemos que estar renovando el inventario, porque yo no puedo venir aquí al Quindío el año entrante con el mismo libro de siempre. No. Me vuelvo el tiempo. Sí, Un vamos periódico. y lo vamos a una hacer foto. y lo vamos a hacer el año entrante si Dios quiere Y también. más grande y mejor hecho y Más mejor grande, organizado. claro. Y lógico que esta gente venga mucho más, que sea más apoteósico. No, porque es que esto ha gustado demasiado. Está colapsado eso, la Y calle ya está sabe en la gente parqueadero. que es un outlet de libros en Armenia que vale la pena y que pueden comprar no solamente 1, 2 y 3, sino cajas de libros. Y he visto niños y jóvenes comprándolos. Mucho. Don Pedro, el tiempo se terminó. Lastimosamente, al calor de un café, 30 minuticos y se van rápido. Pero le agradezco mucho el que nos haya aceptado esta charla así, al calor de un café, con don Pedro Gualteros. Esto no es una charla, esto es una confesión. Usted lo que hizo fue sacarme una confesión. No, yo no he hecho. Songo Sorongo. Gracias, don Pedro. Muchas gracias a usted, Manolito.